El señor Olbrich fue nombrado Deputy General Counsel en 2017 en Philip Morris International, donde tiene a cargo un grupo de 240 abogados y profesionales legales de todo el mundo. Desde que se incorporó a la compañía en 2005, ha ostentado una gran variedad de cargos en el departamento jurídico y de asuntos corporativos, cubriendo distintas áreas como protección de marcas, prácticas de cadena de suministro, desarrollo de producto, regulación de productos de tabaco, sustentabilidad, litigio, política pública y comercial. El señor Olbrich estudió en Alemania y Suiza, ostenta un título por la Universidad de Leipzig y es miembro de la barra en Alemania. Antes de Philip Morris International, el señor Olbrich trabajó en firmas en Hengeler, Müller en Alemania, Wachtell, Lipton en los Estados Unidos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. All right. Since the beginning of time, humankind has been innovating, improving existing tools, products, and inventing completely new technologies. Indeed, the ability to come up with new ideas, the curiosity to go to the unknown, the desire to continuously improve our lives, and the willingness to take risks in order to discover new things, it's a defining feature of the human race. From mastering fire, inventing the wheel, the nail, the compass, the printing press, the light bulb, the automobile, the telephone, penicillin, computers, the internet, smartphones, the list is endless. One pretty big innovation was the bicycle. It was invented in the early 19th century, and there were many different variations. Big wheels, small wheels, 3 wheels, 2 wheels. It's then towards the end of the 19th century that we see the bicycles that are quite similar to what we have today. And they became quickly very popular. But because bicycles were so different from existing transportation technologies in the 19th century, such as trains or horse carriages, what was the early reaction of regulators? To ban cycling in many places. Good morning. My name is Till Olbrich. It's an honor for me to be here today in Mexico City with this distinguished audience. Big thanks, muchas gracias, to the ANADE for organizing this terrific event. I'm excited to have this opportunity to talk today about innovation, harm reduction, and the law. It's a topic that I have a keen interest in. Why? Well, you know that Philip Morris International is a company that makes and sells cigarettes. But what's even more important, it's also a company that is working very hard on providing consumers with innovative, much better alternatives to cigarette smoking, so-called smoke-free products. Indeed, it is our objective that these less harmful, innovative alternatives will one day replace cigarettes altogether. But more on that later. Now back, please, to bicycles in the 19th century and how the law reacted to this innovative mode of transport. For instance, the Board of Park Commissioners of New York prohibited bicycles in Central Park, and that prohibition was upheld by a New York court. Kentucky banned bicycles from most major roads. In 1887, the Supreme Court of North Carolina upheld the validity of a statute banning bicycle use on a privately operated turnpike. The court found that the new drug
claims to be much more effective for treating a certain disease than existing drugs. And there is a strong probability that that is actually the case. But it's not 100% certain. Also, there are concerns that for some people, the new drug could cause strong allergic reactions. So, what should Ms. Garcia decide? Approve the product or not? What if she approves the drug, then several things will nudge Ms. Garcia towards not approval. First, at the simplest level, human psychology. There's a ton of behavioral research describing how we, as human beings, all have a bias that favors the status quo over the unknown. Even when the known status quo is not great. At least we know what we're dealing with, right? Second factor, in ethics, we usually assume that a person is more responsible for what she actually does than for what she fails to do. Action carries more weight than failure to act, right? As lawyers, we are familiar with this distinction from criminal law. Typically, an omission to act does not have the same weight as a direct action, unless there are some special circumstances. So, this thinking also informs decision making, at least subconsciously. When facing decisions under uncertainty with the possibility of bad outcomes, people will tend to refrain from taking action, even if that omission to tomar act acciones a pesar might de cause si esta greater harm. omisión de una acción pudiera causar un mal mayor. Por último, y quizá lo más importante de todo, es la dimensión política. Mi hipótesis es que las decisiones para poder aprobar nuevos productos son más arriesgadas políticamente para los reguladores que la decisión de prohibirlos o no aprobarlos. Si la señorita García toma la decisión de permitir que el nuevo fármaco entre al mercado y sucede que fue un producto malo y hubo reacciones alérgicas y sucedieron otras cosas y por lo tanto la decisión que tomó fue equivocada, ella va a tener un mucho mayor riesgo de ser acusada de lo mismo, los supervisores políticos, los medios de información. Por supuesto, en retrospectiva van a decir, pero ¿quién lo aprobó? ¿Por qué? Que no pudieron ver que era un producto nocivo. Por otro lado, si ella toma la decisión de no aprobar el nuevo fármaco, ¿qué le puede pasar? Inclusive, si de hecho el fármaco fuese bueno, y hubiera sido mucho mejor permitir que entrara al mercado. En este caso, las consecuencias negativas únicamente se van a un mundo contrafactual. Mucho más personas hubieran podido beneficiarse de un mejor fármaco para poder tratar esa enfermedad. Sin embargo, ningún daño concreto tangible se está viendo en la actualidad que sea visible. Por ello, la señorita García es mucho más probable que se vea criticada por su decisión. El comisionado anterior de la AfD, Alexander Schmidt, resume brevemente este dilema ya desde el año de 1974. En toda la historia de la AfD, yo no he podido encontrar una única circunstancia en donde un comité congresional investigara que la AfD no aprobara un nuevo fármaco. Sin embargo, las épocas de las audiencias para poder criticar nuestras aprobaciones de nuevos fármacos han sido tan frecuentes que hemos sido incapaces de poder contarlas. El mensaje a la FDA no pudiera haber sido más claro. Lógicamente estoy planteando todo aquí en blanco y negro.
Hay también muchos otros ejemplos alentadores de políticos que han tenido una visión a futuro, los legisladores, los reguladores que no han temido la toma de decisiones y han apoyado la innovación. Por ejemplo, el otro día supe, Pame me dijo que la Comisión Reguladora de Energía de México decidió preparar el camino ahora para la comercialización de energía entre privados. Esto permite a los desarrolladores de bienes inmuebles ofrecer a sus arrendatarios la posibilidad de vender electricidad de acuerdo a las necesidades de los clientes sin necesidad de permisos previos y establecer estaciones de carga privadas para vehículos eléctricos, lo cual es un ejemplo maravilloso. Aún así, como abogados en esta sala que lidiamos con la regulación de la innovación, debemos reconocer que si todo lo demás quedase igual, el campo de juego de cualquier manera tiende al statu quo. Empecé hablando de la innovación en términos de invenciones como la bicicleta en el siglo XIX, que por supuesto nos ha hecho volar la imaginación. Pero la innovación ha jugado un papel fundamental para que los productos existentes o algunas actividades existentes sean menos dañinas. Los cinturones de seguridad, por ejemplo, reducen o evitan las lesiones en accidentes. El equipo de protección puede protegernos de lesiones en la bicicleta, en los esquís. La fibra de vidrio, por ejemplo, como aislante, puede reducir lesiones relacionadas con el asbesto, y también la sustitución química puede evitar los riesgos de efectos secundarios de algunos productos farmacéuticos. Cuando hablamos entonces de la reducción de los daños, en realidad estamos hablando de una propuesta o una idea de sentido común. Si la innovación hace que algunas actividades o productos sean menos dañinos, entonces los consumidores deben tener acceso a las innovaciones de este tipo y a la información relacionada con ella. Estoy seguro de que muchos estaremos de acuerdo que si una empresa es capaz de reemplazar un producto existente por uno que sea una alternativa menos dañina, debe poder hacerlo. Y por supuesto, esa empresa debe también informar a sus consumidores que consumen todavía el producto existente que es más dañino y dejarles saber que hay una alternativa menos dañina disponible. De lo contrario, pues, ¿de qué serviría? Sin embargo, ¿acaso no los legisladores y los reguladores deben dar a la gente el acceso necesario a esas alternativas menos dañinas y darles información necesaria? Yo creo que sí. Hay un debate muy interesante actualmente en diferentes países sobre los autos autónomos y su potencial para reducir los accidentes de tráfico, evitar lesiones y salvar vidas. Y yo esta tarde estoy muy expectante de lo que vamos a ver, de lo que van a decir la gente de General Motors, Mazda y Baker con respecto a estos retos. Los autos autónomos, por supuesto, son un buen ejemplo de innovaciones que reducen los daños. La Comisión de Ética del Gobierno de Alemania dijo en el 17 que los desarrollos tecnológicos han forzado a los políticos y a la sociedad a pensar en lo que debe cambiar. Tiene que ver con tomar la decisión de permitir si los sistemas de conducción autónoma son éticamente responsables o simplemente necesarias. La implementación de sistemas autónomos especialmente puede evitar los accidentes, pero esto puede implicar una necesidad social y ética si nos ayuda a reducir el daño. Let's explore. Es interesante que hablen de esta cuestión, sobre todo cuando hablamos de autonomía y de un enfoque utilitario.
Justamente el principio de la autonomía reconoce la capacidad de una persona de expresar su deseo y tomar decisiones que afectarán su vida. Esto incluye el derecho de cualquier persona a decidir lo que ocurre con su cuerpo y de tomar decisiones de salud. La ética médica protege la autonomía a través del concepto del consentimiento informado. Los médicos deben dar a sus pacientes suficiente información sobre los riesgos y los beneficios, además de las alternativas, de manera que los pacientes puedan tomar decisiones informadas, ya sea seguir con el tratamiento, buscar una alternativa o no hacer absolutamente nada. Pensemos en este principio de la autonomía, en este tipo de innovaciones que reducen el daño. Quizás no sea el deber del gobierno dar la información a los consumidores sobre las alternativas menos dañinas, pero desde mi punto de vista viola el principio de autonomía si, normando en contrario, el gobierno evita a otras personas, en particular a los fabricantes, de dar la información, si no les permiten dar la información. En otras palabras, con este principio de autonomía, los gobiernos tienen el deber ético de dar un marco con base en el cual los consumidores puedan recibir información fidedigna y confiable sobre las decisiones que pueden tomar y los impactos en su salud. También tenemos el enfoque utilitario. El utilitarismo describe el enfoque ético a la salud pública con base en el análisis de riesgo-beneficio. Un estudioso dijo que el utilitarismo considera lo que es mejor desde el punto de vista ético para dar como resultado los mejores beneficios en vez de los males mayores. Este enfoque subraya un análisis de costo-beneficio para los costos de una intervención. Por ende, los gobiernos tienen el deber ético de dar productos innovadores al mercado con las oportunidades y beneficios si estos son mayores que el riesgo. También está implícito en el concepto de un análisis riesgo-beneficio que la cuestión no es de tener un cero riesgo ni tampoco tener una solución perfecta. Cuando hablamos de una innovación que reduce los daños, la ley debe reconocer que menos dañino es mejor que más dañino, que el cero riesgo a lo mejor no es lo que podemos alcanzar y que ciertamente hay un riesgo que está dentro de un nivel aceptable. Por ejemplo, la norma de ley para la aprobación de un fármaco en los Estados Unidos dice que el fármaco debe ser seguro y efectivo para las indicaciones de la etiqueta y para su forma de uso. Pero normalmente pensamos que la palabra segura es algo absoluto y que no da flexibilidad. Pero veamos cómo es que la Food and Drug Administration lo ve. La declaración de la FDA de que un medicamento es seguro, sin embargo, no sugiere una ausencia de riesgo. En cambio, un fármaco se considera seguro si la importancia clínica y la posibilidad de efectos benéficos son mayores a la posibilidad y relevancia médica de la posibilidad de que genere efectos no deseados. En otras palabras, un fármaco se considera seguro si tiene un balance adecuado de riesgo-beneficio. También, desde mi punto de vista, aplica si el gobierno tiene el deber de permitir el producto y entonces permitir a los consumidores que reciban información relevante. Una no tiene sentido sin la otra. De hecho, con un buen beneficio de riesgo-beneficio, el gobierno debe buscar que los consumidores tengan información para que ellos puedan decidir si dejan de lado los productos existentes que son más dañinos.
Y como ya se dijo antes en el panel, el gobierno puede incluso incentivar a los consumidores a hacerlo, por ejemplo, a través de una imposición fiscal en una dirección correcta. Veamos ahora un ejemplo muy claro y concreto para ver a qué nos referimos en la práctica. Los cigarrillos son claramente un producto dañino que ya ha estado en el mercado desde hace mucho tiempo. Fumar cigarrillo es la forma más dañina de consumir tabaco. Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen a alguien que fuma. Puede ser un amigo, un colega o un miembro de su familia. Los fumadores están en todas las etnias, en todas las religiones o en todos los grupos socioeconómicos. Y su mejor decisión sería dejar de fumar. Sin embargo, no siempre sucede así. Todo esto es el statu quo. Sin embargo, gracias a la innovación técnica y tecnológica, hay mejores alternativas para los fumadores. Voy a explicarles. Cuando encienden un cigarrillo, el tabaco se quema a más de 600 grados centígrados, generando humo, que se ve aquí, que tiene muchos químicos nocivos. Y en pocas palabras, la quema del tabaco a alta temperatura, esta combustión, es el principal problema del fumador. Pero cuando se puede solamente calentar el tabaco, bajando la temperatura, o sea, calentarlo, no quemarlo, no hay humo. Y lo que se recibe entonces es un aerosol que contiene aproximadamente 95% de menos cantidad o un porcentaje de 95% menor de estos químicos dañinos en comparación con el cigarrillo quemado. Esta es la base del producto IQOS de Philip Morris sin humo, que consiste de una base con una tableta de calentamiento y también un plug que se inserta, y luego tenemos esta laminilla con temperaturas de aproximadamente 300 grados Celsius. Cuando un consumidor aspira, inhala únicamente un aerosol diferente al humo del cigarrillo. Esto es muy importante, porque lo que los científicos e ingenieros han hecho es reemplazar el humo tóxico del tabaco quemado con un aerosol que tiene nicotina, que tiene sabor a tabaco, pero que tiene una cantidad significativa menor de químicos dañinos. IQOS is not En pocas palabras, IQOS no es la solución perfecta. No está libre de riesgo. Tiene nicotina, que es adictiva. Como ya dije, la mejor opción sería dejar de fumar. Pero para aquellos que no dejan de fumar, la evidencia científica muestra que IQOS es una mejor opción que seguir fumando. Y en pocas palabras, por eso es que nuestra estrategia ahora es reemplazar los cigarrillos con alternativas libres de humo que sean menos dañinas. Y si tenemos éxito, un día PMI ya no estará en el negocio de los cigarrillos. Espero que ese día llegará más temprano que tarde. Pero bueno, me estoy emocionando con el tema. Lo que quiero realmente decirles es que fumar un cigarrillo es la forma más dañina de consumir tabaco y nicotina, y que estos productos sin humo son un buen ejemplo de innovación para reducir el daño. Pero ahora nos hacemos la pregunta nuevamente: ¿cuál debe ser el rol del derecho con respecto a este tipo de innovación? the law should be La ley debe tratar de disuadir a la gente de que hay mejores productos y que pueden fumar de diferentes maneras. Como punto de inicio, los legisladores pueden reconocer que hay
esfuerzos para prevenir, por supuesto, el uso de la nicotina, pero que también se puede reducir el daño. Por ejemplo, el Plan de Control de Tabaco en Inglaterra de 2017 reconoce el daño del tabaco y da apoyo a todo este tipo de productos libres de humo. O Nueva Zelanda, el año pasado, el Ministerio de Salud anunció que está empezando a trabajar en algo que le denominan una regulación de riesgo proporcionado a todos los productos del tabaco. En Estados Unidos, uno de los objetivos del Tobacco Control Act o Legislation es asegurar que haya una vigilancia para poder desarrollar este tipo de productos menos dañinos. El comisionado Gottlieb de la FDA ha dicho que con la innovación, con la capacidad de productos menos dañinos de tabaco, podemos reducir el riesgo para aquellos adultos que todavía buscan acceso a nicotina. De igual manera, la regulación de los productos de tabaco pueden y deben reconocer que no todos los productos de tabaco son lo mismo. Por ejemplo, la Directiva de Productos de Tabaco de la Unión Europea tiene categorías para diferentes productos de tabaco. Entre otras cosas, distingue entre los productos de tabaco combustible como un cigarrillo, los productos sin humo, los productos innovadores y los cigarrillos electrónicos. O en Colombia, el noviembre pasado, el Ministerio de Salud publicó 2 avisos de salud, uno para todos los productos tradicionales de tabaco y otro específicamente para productos de tabaco calentado. Y esto es muy bueno porque facilita el trabajo la discriminación de los consumidores para decidir qué producto, y puede ver el consumidor la diferencia entre un producto de tabaco y otro. Lo que acabo de describir son pasos buenos en la dirección correcta, pero todavía nos falta que los legisladores entiendan la magnitud de la oportunidad que tienen frente a ellos. Hay una enorme oportunidad para aquellos países que quieran estar a la vanguardia de la innovación y al mismo tiempo reducir el riesgo o el daño. Pueden darnos un marco que maximice las ventajas para los consumidores y para la salud pública y que al mismo tiempo salvaguarde las consecuencias no intencionales o que no se han hecho a propósito con respecto a estos productos. Entonces, ¿cuáles deben ser los elementos de este marco? Bueno, como ya dije anteriormente, sobre todo que los fumadores adultos deben tener información sobre los beneficios y riesgos de productos alternativos y recibir información tanto desde el punto de vista físico como del mundo digital. Y la ley también debe producir a los consumidores de esta información si es que no es adecuada, no es bien intencionada o es sesgada. Y también subrayar los beneficios. Debe de haber, por supuesto, normas y avisos para los productos y, por supuesto, medidas muy estrictas para evitar que los menores compren este tipo de productos. Muy bien, vamos por el buen camino. Pero ahora bien, en las discusiones con los reguladores, a veces escuchamos que dicen, o hay veces escuchado que dicen, bueno, lo entiendo, tiene lógica, estoy de acuerdo que cuando la evaluación de este nuevo producto muestre beneficios que son mayores a los riesgos, en favor de la producción del producto de los consumidores, todo eso está muy bien. Pero, con mayúsculas, señor Olbrich, señor Philip Morris, señor Olbrich, ¿qué hacemos si no estamos seguros exactamente qué va a pasar en 5 o en 10 o en 15 años? Y bueno, pues está bien que se pregunten esto. Tiene que ver con este análisis de riesgo-beneficio con respecto a cualquier innovación que pudiese producir un daño potencial. Pero ¿qué pasa si hay una cierta incertidumbre sobre los resultados y si no es muy fácil cuantificar los beneficios y los riesgos? ¿Qué pasa si entendemos completamente
solo más adelante en el futuro. Nos vamos a sentar y a esperar. Para responder esas preguntas podemos utilizar justamente este principio cautelar, y estamos hablando justamente de todo el conocimiento, por ejemplo, que tiene que ver con la estrategia para lidiar con las incertidumbres científicas en la evaluación y el manejo de los riesgos. Slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Así que, como saben ustedes, se ha escrito muchísimo con respecto al principio cautelar. Hay muchas definiciones, pero para efectos del día de hoy vamos a utilizar esta definición ampliamente utilizada. Cuando una actividad tiene amenazas a la salud pública o al medio ambiente, deben de tomarse medidas precautorias a pesar de que la causa y efecto no se ha establecido científicamente. Un ejemplo clásico de esto fue precisamente el Protocolo de Montreal sobre sustancias que afectaban la capa de ozono. Este acuerdo ponía una reducción drástica en la producción de lo que se llama clorofluorocarbonos, los CFCs. Los CFCs fueron utilizados en productos tales como solventes, latas de spray, refrigerantes, y los científicos habían demostrado un vínculo muy cercano entre el uso de los CFCs y los efectos negativos en la capa de ozono. Sin embargo, en 1987 no llegaron a una demostración concluyente que los CFCs causaron el agotamiento de la capa de ozono. Sin embargo, debido al daño potencial que pudiese ser tan severo, los gobiernos de los diferentes países que fueron firmantes del Protocolo de Montreal decidieron tomar medidas, inclusive en la audiencia, de una certeza plena, porque ellos sabían que si esperaban para tener certeza plena sería demasiado tarde. Desde mi punto de vista, la misma lógica se aplica precisamente en la situación análoga de las innovaciones que reducen el daño. ¿Qué tenemos nosotros en esta situación? Tenemos nosotros actividades y productos que ya son parte del status quo que existe hoy en día, como el tabaquismo, y que ciertamente tienen innovaciones que pueden reducir el daño precisamente de los productos que actualmente se utilizan. Sin embargo, todavía no existe una certeza científica plena sobre en qué medida los beneficios de las alternativas innovadoras se materializarán. De acuerdo al principio precautorio, los reguladores en principio no deben de esperar a que haya una certeza del 100% antes de tomar una decisión. Si esta decisión pudiese llegar demasiado tarde para poder evitar un daño potencial, y por la misma lógica los reguladores tampoco deben de esperar a que haya una certeza del 100% antes de tomar una decisión, cuando dicha decisión llegaría demasiado tarde para poder beneficiar de oportunidades potenciales para prevenir el daño. Ambas son lados de la misma moneda, ¿no es así? Ahora, veamos cómo funciona esto cuando hablamos nosotros de la definición común que he dicho yo del principio precautorio. Primeramente, estamos reemplazando la palabra que presenta una amenaza de daño a proporciona una oportunidad de prevenir el daño, que es precisamente tienen el mismo objetivo o fin. Yo encontré un excelente ejemplo de esta aplicación análoga del principio precautorio. Nuevamente, del debate de los vehículos independientes, cuando existe una incertidumbre increíble sobre los beneficios, o sea, que tantos accidentes evitarán estos vehículos automatizados, y en los casos de mucha gente tiene preocupación con respecto a la seguridad de las nuevas tecnologías. Voy a mostrarles aquí una cita de Mark Brosiken, que fue el administrador de la Administración de Seguridad de Tráfico de los Estados Unidos desde 1914 hasta el 2016, y fue quien intervino mucho para que el gobierno norteamericano tuviera un enfoque de innovación en la industria automotriz, y esto fue lo que él dijo.
Con demasiada frecuencia nosotros discutimos la seguridad de estas nuevas tecnologías como si de alguna manera la innovación y la seguridad estuvieran en extremos opuestos del espectro. Desde mi punto de vista, yo lo veo como poder promover innovaciones de seguridad tomando tecnología que tiene un potencial de salvar vidas y poniéndolo en los caminos de manera rápida y segura. Por supuesto, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder asegurarnos que la nueva tecnología no introduzca nuevos riesgos de seguridad. Sin embargo, al mismo tiempo, no podemos estar esperando hasta esperar a que llegue lo perfecto. Si esperamos a la perfección, estaremos esperando demasiado tiempo. ¿Cuántas vidas podríamos estar perdiendo mientras esperamos? Vidas que pudieran haber sido salvadas a través de un enfoque cuidadoso y determinado para poder ofrecer en el camino tecnologías que salven vidas. Él señala un punto importantísimo cuando hablamos solo de las consecuencias involuntarias, y en este caso es la preocupación de la seguridad. En lugar de utilizarlas para poder justificar la inacción o la demora, los reguladores deben de manera proactiva abordar y minimizar estas consecuencias, así como las empresas. Sí, por supuesto, el prohibir un producto y una cierta forma de poder evitar consecuencias involuntarias. Sin embargo, es una cierta forma también de evitar obtener los beneficios y la materialización de los beneficios de la innovación. El evitar que entren al mercado ni siquiera nos permite a nosotros ver hasta qué punto se materializarían las consecuencias involuntarias, y tampoco nos permite a nosotros mejorar la innovación más para poder minimizar las consecuencias involuntarias, y evita que los reguladores puedan desempeñar un papel activo cuando se trata de abordarlas. Pensemos al respecto. Si los automóviles hubieran sido prohibidos hace 100 años, sí, habríamos evitado nosotros las consecuencias negativas de los accidentes automovilísticos. Es un hecho. Sin embargo, poniendo a un lado que también esta prohibición hubiera evitado la movilidad de los automóviles, vamos a ver cuáles hubieran sido las consecuencias no deseadas. Si los automóviles hubieran sido prohibidos, nadie habría inventado las bolsas de aire, el control de estabilidad electrónico, los cinturones de seguridad, y nadie hubiera pensado en desarrollar los vehículos eléctricos. Todo esto nada más lo que quiere es minimizar las consecuencias negativas de la movilidad vía automóvil, y nosotros tampoco hubiéramos tenido límites de velocidad y otras reglas del tráfico, un requerimiento de licencia o inspecciones de la seguridad del automóvil. Todas estas son intervenciones regulatorias para poder abordar también cuáles son las consecuencias negativas del automóvil. Lo que estoy tratando de decir, en otras palabras, es que siendo todas las cosas iguales, el manejar las consecuencias involuntarias de las innovaciones debe ser parte precisamente de la pregunta: ¿cómo podemos regular nosotros la innovación? Y no permitamos que domine la pregunta si permitir o no la innovación. Hay que permitirla, pero ¿cómo regularle? El cómo tiene muchas partes en el rompecabezas. Hay efectos secundarios, por ejemplo, en la industria farmacéutica, que tiene que estar vinculado con algunos grupos, en especial, por ejemplo, las mujeres embarazadas, a través de advertencias, o quizá en alguna innovación puedan eliminarse los efectos secundarios. Tenemos que tener reglas estrictas para la sustentación de cómo podemos nosotros hacer que no se engañe a los consumidores, o monitoreo de los desarrollos que puedan permitir nosotros reducir la incertidumbre sobre los efectos en salud a largo plazo, en términos de que sean dañinos. Así que, en breve, tenemos nosotros que enfocarnos de una forma muy concienzuda en el cómo y no de sí o no, que podemos nosotros de esta manera poder salir mal si lo hago, mal si no lo hago. Es la forma de resolver este dilema. Existen muchos aspectos de vinculación entre la regulación y la ley en términos de productos menos dañinos que no he podido cubrir hoy, me he quedado lejos de cubrirlo. Sin embargo, nada de esto está en blanco y negro, y todo ese tipo de decisiones requiere precisamente de un análisis cuidadoso basado en hechos, utilizando la experiencia y perspectivas de muchos diferentes actores, y por supuesto, en última instancia, también estos estarán sujetos al criterio político en el mejor sentido de la palabra.
Lo que puedo asegurarles es lo siguiente: la innovación continuará sucediendo a un ritmo cada vez más acelerado. Está en la naturaleza humana. Y simultáneamente, probablemente pudiéramos decir también que continuaremos nosotros viviendo en sociedades que cada vez tendrán más regulaciones. Esto quizá no sea de la naturaleza humana, pero ya es un hecho de vida. Así que la relación que existe entre la regulación y la innovación cada vez será más crítica para la sociedad. La regulación puede ser un obstáculo a la innovación, la regulación puede ser un habilitador de la innovación. Por ende, y bajo el riesgo de concluir con lo obvio, cuando se trata de innovación y reducción del riesgo, todos nosotros tenemos un papel muy importante que desempeñar como abogados, ya sea que seamos legisladores, jueces o abogados que trabajan en el ámbito de los negocios. Tenemos que identificar nosotros los principios básicos para reducir los daños, manteniendo la innovación para que las decisiones se tomen precisamente en términos científicos, caso por caso, para poder manejar la incertidumbre, responder las dudas y supervisar las cosas en breve. Tenemos que encontrar juntos una forma de poder fortalecer las grandes oportunidades que tenemos frente a nosotros, siendo cuidadosos de cualquier tipo de consecuencia involuntaria de las mismas. Para mí, esto es de lo que se trata un foro como este, y es la razón por la cual es tan importante el tener un intercambio tan útil y abierto como el que estamos teniendo. Estoy aquí para aprender mucho de las presentaciones y las discusiones del panel que tendremos durante todo el día, y estoy aquí estoy aquí para responder sus preguntas en lo que pueda. Muchísimas gracias y gracias por escuchar. Muchísimas gracias, señor Albrecht, por su extraordinaria presentación. Quisiera pedirle al público que si tiene alguna pregunta, la haga en este momento. En la parte de atrás, pudiéramos dar el micrófono, por favor. Juan Felipe Lázaro, de Colombia. Mi pregunta es la siguiente. Creo que ha quedado clarísimo el rol de las autoridades y del derecho y de los procesos de innovación. Sin embargo, como hemos estado viendo nosotros, la sociedad está avanzando mucho más rápido que las autoridades en los procesos de innovación. Por lo tanto, se ha visto afectada la innovación por la decisión de los legisladores, y quienes más afectados están hoy en día son los consumidores del producto. Mi pregunta sería: ¿cuál debe de ser el rol de la sociedad y del consumidor cuando hablamos nosotros de los procesos de innovación, y cómo debería actuar la sociedad nuevamente? Porque son autoridades que de alguna manera están retirándonos el derecho, la posibilidad de poder utilizar un producto innovador. Es toda una pregunta. Voy a proporcionar una respuesta breve e importante. Quizá esta es una oportunidad de eliminar uno de los mitos, y dentro del tiempo que tenía asignado para la presentación no pude abordar este tema, pero a ver, no caigamos en la trampa tampoco de pensar que siempre el gobierno y la innovación están en extremos opuestos del espectro, porque esto tampoco es cierto. Algunas veces es el gobierno el que ha sido la fuerza impulsadora de la innovación. ¿Quién inventó el Internet? ¿Fue Apple? ¿Fue Google? No. Fue la industria militar de los Estados Unidos. ¿Quién fue la primera entidad de poner un hombre en el espacio? ¿Fue Elon Musk en SpaceX? No, fue el gobierno ruso. Vamos, hay muchísimas áreas de investigación científica fundamental hoy en día. Nuestras sociedades todavía dependen en gran medida del gobierno para promover la innovación, y esto es todavía mucho antes de pensar qué podemos hacer a través de la educación, porque es a través de la educación que nosotros logramos que las personas que pueden ser los innovadores y empresarios se preparan. Es importante tener en mente esto cuando nos enfoquemos nosotros sobre las preguntas específicas del día de hoy. Es cierto lo que estás diciendo.
Inicialmente puede haber cierta sospecha, una demora, un retraso, un bloqueo de la regulación frente a la innovación. Para responder a tu pregunta, Juan, yo no estoy diciendo que debe haber una innovación sin permisos o que las fuerzas del mercado sean las que decidan. No estoy a favor de esto. Sin embargo, si encontramos la mezcla correcta de poder tener todos los parámetros y confiar en los mercados y confiar en el consumidor para poder probar las cosas y para poder tener a cambio experiencia y determinar si las cosas funcionan o no, es lo que tenemos que hacer, porque hay empresas como Philip Morris. Podríamos estar sentados aquí todo el día y pensar sobre qué es lo correcto para el consumidor y qué debiera hacer el consumidor. Con frecuencia nos vamos al mercado o el legislador promulga una ley, como por ejemplo para las bebidas endulcorantes, y el consumidor reacciona a la inversa de lo que se esperaba y todo se hizo. ¿Para qué? Para nada. Así que mientras más podamos encontrar esta combinación correcta, más bien estaremos. Una disculpa si mi respuesta fue un tanto genérica, pero creo yo que esta será la filosofía básica para responderla. Buenos días, Rodrigo Anday de Santa Marina y Esteta. Después de escuchar la presentación, me pregunto yo si hay algún momento que se vayan a discutir el día de hoy las tecnologías disruptivas. Nosotros como sociedad en general deberíamos estar más propensas al riesgo y menos adversas, más propensas a la innovación, más adversas al riesgo. Por ejemplo, en FinTech uno puede decir que hay un riesgo potencial de lavado de dinero, pero también el beneficio de la inclusión y acceso a los servicios de la población. Por otro lado, como sociedad, tenemos que ver si los consumidores deben ellos ser mucho más diligentes en informarse. Por ejemplo, nosotros estábamos discutiendo en esta mesa precisamente el asunto de que tenemos a la ciencia y a la tecnología que está demostrada y de pronto llega algo que son fake news y ciencia falsa para poder decir, por ejemplo, que hay efectos adversos de algo, y esto hace que las gentes muchas veces eviten aprobar un tipo de ciencia o algún tipo de fármaco, algún tipo de cosa. Ay, mi respuesta es en este caso, realmente no sé. O sea, yo soy de las personas que cree firmemente en la fortaleza y la capacidad de resiliencia, la imaginación y la creatividad de los seres humanos. Empecé mi plática mencionando todas aquellas cosas que el ser humano ha inventado, y pudiéramos tener una lista larguísima de cómo los seres humanos se ponen de pie, y cuando se materializa el riesgo y se presentan problemas, el ingenio del ser humano, desde mi punto de vista, habla mucho a favor de poder permitir que se corran más riesgos, definitivamente. También creo yo que en nuestras vidas diarias, cuando nosotros creamos a nuestros hijos, siempre sabemos que ellos van a tener que quemarse, golpearse, experimentar y probar las cosas, y nosotros queremos educarlos sin que enfrenten a riesgos. Vamos a deformarlos, no serán finalmente seres humanos correctamente capacitados. ¿Cómo volver esto algo pragmático para la regulación? Creo que tenemos un panel de FinTech, ¿verdad? ¿Va a haber un panel de FinTech? Sí. Yo no soy experto en FinTech, pero lo que he leído recientemente, en especial en el Reino Unido, en el área de FinTech, señalaron ese concepto de los sandboxes regulatorios, donde esencialmente lo que hacen es permitir que los productos entren al mercado en un entorno supervisado, pero no con todas las asignaciones que acabas de decir. O sea, en términos de ver realmente cuál es el riesgo y cómo reaccionará el consumidor. Podemos ponerles a ellos la carga de que ellos informen sin saber qué va a pasar, no sé. Es cuando uno experimenta de esta forma y cuando uno tiene observaciones en la vida real que uno puede entender mucho mejor que con cualquier tipo de estudio qué es lo que realmente va a suceder. Gracias. ¿Qué tal, Tim? Son Balisca de Philip Morris, Brasil.
Creo que nosotros estamos enfrentando aquí dos diferentes extremos del espectro el día de hoy. Se trata de un momento esquizofrénico. Por un lado tenemos nosotros, muchos lugares en muchos países, en donde las innovaciones están evitando que entren al mercado. Algunas veces, digamos, los gobiernos y la ley prohíben a las empresas discutir inclusive la existencia de algunos productos, pero por otro lado tenemos hoy en día estudios diferentes y análisis económicos diferentes que discuten cómo en algunos lugares nosotros tenemos demasiada información que no ayuda al consumidor para nada. Y por ejemplo, para dar un ejemplo, regresando a la discusión de alimentos y bebidas que tuvimos anteriormente, en Brasil no tiene que informar en el paquete si existe cualquier tipo de componente alergénico, lo que hace total sentido, pero también significa que las autoridades le piden a las compañías que informen como parte de esta que el producto contiene, por ejemplo, huevos, que no hace sentido el decirlo. Vamos, nosotros parece que estamos dentro de dos diferentes lugares del espectro y no hemos podido entonces discutir que prácticamente es una obligación de algunos de los países el tener un requerimiento para no presentar información excesiva en algunos lugares, en algunas categorías o en los mercados, que no va a ayudar en nada al consumidor. Mi pregunta específica sería entonces, cuando uno, por ejemplo, cuando pasa de si lo hago o no al cómo lo hago, ¿cómo podemos navegar nosotros en este tipo de requerimientos que de alguna manera no únicamente no ayudan, sino al contrario, hacen que se confunda el consumidor? Bueno, realmente me la están poniendo un poco difícil hoy. Me deben hacer preguntas fáciles. Bueno, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que lo más sencillo es decir, vamos a prohibirlo, no lo vamos a autorizar, porque así te deshaces del problema, aparentemente. Porque lidiar con el cómo es mucho más complejo. Cuánta información, cómo evitamos que haya información engañosa, o qué significa mantener la información adecuada, científica y todo lo demás. Esto es un dolor de cabeza prácticamente para cualquiera, pero sobre todo para los reguladores, porque pudieran entonces caer en la tentación de decir, ¿sabes qué? Bajamos la cortina y no aprobamos nada. Voy a cerrar, pero voy a estar aquí todo el día. Y lo que sí sé es que tenemos que abordar esas preguntas difíciles. Sé que es difícil, pero es la única forma de hacerlo. Muchísimas gracias. Me gustaría pedir a Adrián Ojeda, presidente de ANADE, para agradecer al señor Olbrich. Si tienen alguna otra pregunta, avísennos, por favor. Si queda alguna pregunta, If you have questions, upload them with the hashtag innovación y derecho so that we can answer them. durante la comida, por favor.